Hola a todos, hoy vamos a ver las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones solemos pensar en empresas, en ganar plata y, y nos encerramos solo a esa opción de organizaciones, lo cual es una mirada un poco limitada. Cuando hablamos de organizaciones nos referimos a algo mucho más y la empresa es solo un tipo de estas. El club donde voy a jugar al fútbol o la academia de danza a la cual voy son organizaciones también, la fundación en la cual soy voluntario, colaboro, son organizaciones también, y las empresas obviamente también son organizaciones. Entonces, para poder ir dilucidando un concepto de organización, podríamos ir pensando qué tienen en común todas estas organizaciones que mencioné. En primer lugar, sabemos que estaban formadas por personas, es un sistema social, ¿no? De personas que se han unido voluntariamente y que realizan ya sea una actividad o un conjunto de actividades, en el caso de la fundación un voluntariado, en el caso del club de fútbol el entrenamiento, los torneos, en el caso de una empresa ya sea producción, comercialización, prestación de servicios, teniendo una estructura, ¿no? Una estructura dentro de la organización y tendiendo a cumplir un objetivo. Obviamente, ya vamos a ver más adelante, no es el mismo el objetivo de la fundación, que va a estar más orientado seguramente a lo social, que el de una empresa, que estará más orientado a una rentabilidad económica. Todo esto dentro de un contexto determinado, ¿no? Todas las organizaciones nacen y mueren, bueno, o perseveran en contextos determinados, ¿no? En países determinados, en continentes, en provincias, etc. Las organizaciones las podemos dividir con dos funciones. Por un lado tenemos una función social y por otro lado una función económica. La función social de las organizaciones va tendiendo a satisfacer las necesidades de la sociedad. Si una organización no satisface ninguna necesidad, por lo tanto no es requerida, no es deseada, no es necesitada por los seres humanos y por los habitantes de esa sociedad, muere, no persevera, porque justamente la organización tiene que satisfacer alguna necesidad de la humanidad, del ser humano. Y relacionado con esta capacidad de satisfacer la necesidad, tenemos a la eficacia, ¿no? Que es la capacidad de alcanzar un objetivo. Entonces, la organización en su función social tiene que ser lo más eficaz posible. Si la fundación, supongamos que yo tengo como objetivo darle de comer a las personas de Godoy Cruz, tengo que ser lo más eficaz posible para poder cumplir mi función social, que es alcanzar el objetivo de darle de comer a la mayor cantidad de personas posibles de Godoy Cruz, por ejemplo. Y por otro lado, una función económica, ya sea relacionada con la eficiencia, que sería poder cumplir este objetivo planteado previamente con la menor cantidad de recursos posibles para ser lo más justamente eficiente posible. Entonces, sería darle de comer a la mayor cantidad de personas de Godoy Cruz de la manera más eficiente posible. Son muy importantes estas dos funciones a la hora de construir una organización, a la hora de mantener y de vivir en una organización. Dentro de la organización tenemos una tipificación que las dividimos en el sector público, que es el Estado, el gobierno, y dentro del sector privado tenemos las empresas y a la sociedad civil. Las empresas, que están más en consonancia con lo que se denomina el mercado, con fines de lucro, trabajo, producir, vender, y la sociedad civil más destinada a actividades sin fines de lucro, voluntariados, al bien común. Ahora nos vamos a centrar especialmente en las empresas. Antes de centrarnos en las empresas, vamos a clasificar a las organizaciones por su finalidad, por el objetivo que persigue, hacia dónde se dirige, el motivo por el cual es creada. Y bueno, las vamos a dividir entre sin fines de lucro y con fines de lucro. Las sin fines de lucro tienen como finalidad primordial una rentabilidad social, marcar una huella,
a nivel social, aportar a la sociedad de alguna manera, ya sea con un voluntariado, ya sea con un servicio, pero lo primordial no es obtener dinero o la rentabilidad económica, sino un bien social. Esto no quiere decir que no puedan generar ingresos, ya sea una fundación, por ejemplo, justamente para poder brindar este bien social. Supongamos que entrega bolsas de alimentos para algún barrio urbano marginal, necesita de donaciones, por lo cual va a obtener dinero, va a obtener ingresos y probablemente incluso esos ingresos sean mayores a sus egresos. Pero su fin primordial no es obtener ingresos, sino justamente poder brindar una rentabilidad social, un bien social, a diferencia de por ejemplo, una fundación. A diferencia de las de fines de lucro, donde su finalidad primordial sí es obtener ingresos, pero tampoco niega que puedan obtener una rentabilidad social. Incluso actualmente, muchas empresas, además de su rentabilidad económica, generan una rentabilidad social, las que son llamadas, por ejemplo, la responsabilidad social empresaria, las empresas de tipo triple impacto, las empresas B, en las cuales además de su rentabilidad económica, generan una rentabilidad social, ya sea con el medio ambiente, no contaminando, ya sea a través de donaciones y de diversos motivos. Esto ayuda a la empresa de dos maneras. En primer lugar, aporta a la sociedad, lo cual favorece el sentido altruista y caritativo de las personas, pero además, hoy por hoy, con la conciencia social que hay en algunos sectores del mundo, donde los consumidores quieren consumir productos o servicios en empresas de las cuales exista la conciencia social con el medio ambiente, con sus empleados, etcétera. Entonces a la empresa también como estrategia de marketing le sirve poder tener todo esto de el impacto social. Ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que es empresa, que como vimos era una organización con fin de lucro y como organización un conjunto de personas con una estructura, con un objetivo determinado y con la finalidad de obtener rentabilidad económica mediante la realización de una o de varias actividades. Y como comentaba recién, que además de la rentabilidad económica como fin primordial, la mayoría de las empresas, por lo comentado recién, también generan una rentabilidad social. Dentro de la empresa tenemos diversos tipos, según su propiedad de capital, según la naturaleza de la gestión y según su dimensión. Vamos a ir viendo uno por uno. Según la propiedad del capital, nos vamos a referir quién es el dueño de la empresa, quién es el patrimonio de la empresa. Tenemos las empresas privadas, donde el patrimonio es de particulares, quiere decir que no es del Estado. Son particulares que manejan y tienen el poder de la empresa y su patrimonio. Por ejemplo, Coca-Cola. Las empresas públicas, donde el patrimonio sí es del Estado, por ejemplo, la Bolsa de Comercio. Y las empresas mixtas, donde hay una parte de patrimonio del Estado y una parte particular. Esto puede surgir porque ya sea que era una empresa totalmente privada y el Estado estatizó una parte, por ejemplo, tenemos Edemsa, o una empresa estatal que después vendió una parte a capitales privados para que la administren y puedan generarle rentabilidad. Según la naturaleza de la gestión, tenemos empresas industriales, comerciales y de servicios. Las industriales se encargan de tomar materia prima, producir un bien con esa materia prima y llegar a un producto, ¿no? Obtener un producto. Por ejemplo, YPF va a tomar, en los pozos petrolíferos, va a buscar petróleo, va a generar después la nafta.
con todo el proceso que eso conlleva, supongamos Veralia, Rayen Curat, con el vidrio y bueno, todas las materias primas propias de la generación, o después ofrece un producto que son botellas de vidrio, ya sea de vino o de aceite, ¿no? Partiendo de materias primas como el vidrio. Empresas comerciales como por ejemplo el supermercado Macro, donde compra y vende, no le genera ningún proceso al producto, no le genera ningún cambio al producto, sino que compra a un precio y vende a un precio mayor, obviamente, siempre que se pueda, para poder generar rentabilidad, pero no le genera ningún cambio al producto. Y la empresa de servicio, en donde comercializan productos intangibles, no prestan justamente servicios, no te entregan un bien tangible que yo puedo tocar, sino que me prestan un servicio. Por ejemplo, Netflix me presta el servicio de la plataforma en donde yo puedo ver series, películas, documentales, etc. Por último, tenemos las empresas según su dimensión, según su tamaño. Hay empresas de distintos tamaños. Tenemos los microemprendimientos, donde generalmente familiarmente o no, realizo informalmente una organización donde bueno, obtengo pequeños ingresos, pero que me ayudan para el día a día. Por ejemplo, digo, bueno, voy a ponerme un emprendimiento de huevos. Entonces voy, compro huevos, vendo huevos, compro huevos, vendo huevos. Después viene la microempresa, que a diferencia del microemprendimiento le agregan un poquito más de tecnología compleja y tengo mayores posibilidades de crecer y generar competitividad en el mercado. Puede ser, obviamente, que un microemprendimiento se transforme en una microempresa. Si mi emprendimiento de huevos empieza a crecer, empiezo a generar mayores tecnologías, a comprar bienes que me ayuden ya sea a tener más huevos, etcétera, empiezo a crecer en microemprendimiento y puedo ir generando una microempresa. Por ejemplo, una venta de dulces artesanales donde, bueno, tal vez necesito más maquinaria que comprar y vender huevos. Obviamente nada es mejor que lo otro, ni no hay que subestimar ningún tipo de organización y de empresa. Solo que a modo de definición y de poder catalogarlas, se las cataloga según su tamaño. Después tenemos las empresas pequeñas y medianas, más conocidas como pymes. La mayoría de las empresas argentinas son así, donde obviamente utilizan mucho mejor tecnología que una microempresa, ya tienen muchos más empleados, generan empleo, obtienen mucha más rentabilidad y bueno, se catalogan como empresas pequeñas y medianas según un rango de facturación anual. Hay un cuadro donde menciona la facturación anual, que bueno, si se supera esa facturación anual, pueden ya denominarse empresas grandes, como por ejemplo Mercado Libre, ¿no? Entonces las pymes, si empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, supera el rango de facturación mencionado en el cuadro, en el índice, pasa a ser una empresa grande.